Vamos a ver este videito que tiene algunas entrevistas porque ya se comenzaron a desaparecer los productos de las MIPYMES. Bueno, eso se sabía que iba a venir, pero ya las personas se están quejando. Mientras sube nuevamente el precio del dólar en el mercado informal de la isla, el tope de precios impuesto a negocios privados estaría impactando cada día más en las ofertas de las llamadas MIPYMES y complicando la vida cotidiana del cubano. Rolando Nápoles nos explica. Hola, sí, muy buenas tardes. Y para muchos cubanos, sin dudas, lo que se está viviendo en estos momentos en cuanto al tope de precios a los negocios privados en la isla pudiera agravarse aún más en el momento en que comiencen a desaparecer, a terminar ese inventario que esos negocios privados compraron justo antes de que le toparan los precios. No puede ser que de hoy para mañana no se pierda el pollo. Hoy no se encuentran en las MIPYMES, los productos han sido escondidos. Todo el mundo sabe que lejos de la capital la vida es un poco más difícil. Y bueno, en Pinar del Río no se vive nada bien. Pero ¿qué se puede esperar? Si una persona compra un producto cuando el dólar está a 390, 380 y después el dólar baja y además de eso le topan el precio al que puede vender el producto, ya no le da negocio vender ese producto, porque entonces va a incurrir en pérdidas y nadie hace un negocio para tener pérdidas. Entonces, pues nada, claramente los productos se van a desaparecer y van a ir a parar al mercado negro, como todo el mundo sabe, porque en el mercado negro se van a vender más caro y el que invirtió en pollo va a poder recuperar su inversión. Esto está más claro que el agua. Apenas 15 días después de imponerse el más reciente experimento del régimen para intentar reflotar la economía en terapia intensiva en Cuba, el tope de precios a los negocios privados parece seguir impactando en la cantidad de ofertas de las MIPYMES, de los productos topados, sobre todo del pollo. En momentos en que aumenta el valor del dólar en el mercado informal, ahora a 310 pesos, presionando aún más el golpeado bolsillo del cubano. Pero no es solamente el pollo. También son los perritos, el detergente, el aceite, pero todo esto en las tiendas del Estado se vende más caro. De buena a primera desaparece de la estantería y aparece por otras partes. De ayer para acá han desaparecido y esto dificulta que este proceso, que esto que se está haciendo tenga los resultados que se esperan. Desde La Habana, el activista por la libertad de Cuba, Raimir Galán, cree que este tope de precios a productos que venden las MIPYMES no podrá sostenerse en el tiempo, justo cuando en la capital cubana, por ejemplo, estarían desapareciendo ya de algunos mercados agropecuarios el frijol negro y la malanga, porque como reporta el diario independiente 14 y medio, les toparon los precios de sorpresa. Esto es matemática sencilla, familia. Si un producto no da negocio comprarlo y venderlo, sencillamente no se compra y se vende. O sea, si no da negocio comprar el pollo al costo que hay que pagarlo para venderlo al precio que el Estado te obliga a venderlo, sencillamente no se compra pollo y se desaparece el pollo. Ya, se vende el que hay, el que se compró, y se va a vender en el mercado negro. Es lo que van a hacer la gente de las MIPYMES que invirtieron en pollo y en los otros productos que se toparon. Lo van a vender en el mercado negro para primeramente recuperar lo que invirtieron. Y después, si no es negocio, pues no se va a comprar más pollo, porque nadie es un negocio para perder. Entonces, si no quitan el tope de precios, o al menos se hacen los de la vista gorda para que la gente venda al precio que entienda, pues no va a haber más pollo. El pollo van a tener que ir a comprarlo, las personas, el pueblo, van a tener que ir a comprarlo a las tiendas en MLC, donde es más caro. Pero bueno, de cualquier manera, el gobierno gana, ¿no? Porque al final, si la gente van a pagar el pollo a las tiendas en MLC, el gobierno gana. Una malanga que esos comerciantes compran a 340 pesos la libra. El régimen quiere que la vendan ahora a 300 pesos y el frijol a 100, cuando lo pagan a ese precio o un poco más. En recorridos que hago con frecuencia por las zonas de ventas de estos actores privados, se puede ver todavía presencia del pollo, que es el producto más demandado. Se ve aceite por debajo de los precios. Por ejemplo, el pollo está a 3.10 la libra. Así también se ve, cuando se venden en caja, también es por debajo de ese precio. El aceite también está por debajo de los 990 pesos. Evidentemente, estos son precios que a la larga, en el tiempo, no van a poder sostenerse desde el punto de vista económico por los emprendedores. Estos productos que están a la venta ya son productos que se compraron con antelación
hay que darle salida. Galán también aconseja a todo cubano que su maltrecho bolsillo le permita. Compre en estos momentos los productos topados a las MIPYMES que necesite, porque cuando se acaben los inventarios de esos negocios que adquirieron a los precios antes de ser topados, muchos de estos productos podrían desaparecer e irían al mercado negro. Y esto es más que lógico. Ya esto se ha visto con antelación en muchas ocasiones. Por ejemplo, con el papel sanitario o con cualquier otro producto que usted crea que va a haber desabastecimiento. Lo mejor que usted hace es comprar por cantidad. Y bueno, aquí no estamos diciendo que la gente acapare, pero esto es una cosa lógica. Usted compra por cantidad. Si usted sabe que el espagueti se va a perder, lo mejor que usted hace es comprar varios paquetes. Si usted sabe que el pollo se va a perder, lo mejor que usted hace es comprar varias cajas de pollo. Si tiene dónde meter eso. Lo mismo con el detergente, con el aceite, con los jabones, con lo que sea. Porque si usted sabe que no va a haber y le va a hacer falta, pues compre, porque después no va a haber. Yo le he dicho a mis compañeros de trabajo, familiares, que el que pueda, que compre lo que vaya a comprar en estos tiempos, porque ningún emprendedor puede sostenerse económicamente con estas medidas draconianas, que lo que van a hacer es que desaparezca definitivamente esos productos. Debo decir también que la oferta no está igual que hace un mes atrás. La oferta de pollo es mínima y es evidente que cuando se acaben estos inventarios, el producto va a desaparecer. Aunque la imposición del tope de precios a 6 productos que venden las MIPYMES ha dividido a la población cubana, muchos, sin embargo, no descartan que sea otro fracasado experimento de los tantos del régimen. Por ejemplo, un 54% de los habitantes de la provincia de Pinar del Río mostraron opiniones negativas sobre esta medida, de acuerdo a un estudio del propio gobierno provincial. Mientras, este 24 de julio, el dólar sube a 310 pesos, 5 puntos más que el día anterior, en ese mercado informal que pauta los precios de muchos de los alimentos y productos básicos en Cuba, y que empobrece aún más al cubano, cuyo salario medio es ahora de unos $14, el mínimo de 7, y las pensiones de solo un poco más de $5. El tope de precios podría ser más coherente si en el sector estatal hubiesen las ofertas que equilibraran la balanza y fueran más asequibles, porque para nadie es un secreto que el sector privado es el que está llevando la voz cantante en esto. Pero lo que se avecina, y yo puedo dar fe de eso, es que próximamente va a haber falta de todos esos productos y el pueblo es el que va a padecer la ausencia de esos productos, el cierre de negocios privados, que vamos a caer en una hambruna seguro. Y por cierto, hasta medios oficialistas locales en la isla han reconocido que este tope de precios a productos de las MIPYMES en Cuba podría también provocar un acaparamiento mayor de estos productos, la escasez, por cierto, en todo el país y lo peor, un agravamiento, un deterioro mayor de la vida cotidiana del cubano. La verdad que es difícil vivir en un país con una economía así como la que tenemos aquí nosotros, porque es que aunque usted tenga dinero, si no hay para comprar, usted se afecta igual. Y esto lo vive todo el mundo. Yo pienso que no ponen una, porque lo único que hacen es intentar quedar bien frente a las personas. Vamos a bajarle los precios, vamos a topar los precios para que la gente pueda comprar, sí, pero después si no da negocio, no se comercializa más ese producto. Las MIPYMES no lo compran y después no hay más ese producto, no hay más pollo, no hay más perrito, no hay más salchicha, y esas personas a las que se iban a beneficiar con el tope de precios van a tener que ir a las tiendas en MLC a pagar esos productos a un precio más caro, más elevado. Entonces, ¿se beneficiaron o no se beneficiaron? Claramente no se beneficiaron. Y lo otro es que el que tiene dinero va a comprar en grandes cantidades. Y es lógico, y es lo que se debe hacer. Porque si no va a haber más pollo, pues hay que comprar varias cajas de pollo, porque imagínese usted. Y además pollo es lo que más se come en Cuba. Lo que más se come en Cuba es pollo. Yo creo que nosotros estamos aburridos de comer pollo. Bueno, nada, quería compartir esto con ustedes para que supieran más o menos qué es lo que está pasando aquí. Y porque además este video tenía algunas entrevistas de personas hablando en la calle. Siempre apareció una que otra persona que se quejaba porque los productos están desapareciendo, pero hay que entender que los negocios se hacen para lucrar, se hacen para tener ganancias, así que es muy normal. Si esta misma señora fuera la que hubiera comprado el pollo y le estuvieran topando el precio, yo estoy seguro que ella también desaparecía el pollo, seguro estoy de eso.
Bueno, nada, déjenme saber en los comentarios lo que creen de lo que está pasando, qué solución va a tener esto. Los quiero, nos vemos en un próximo video.